Pancho era una persona muy apacible, a veces introvertido, hablaba muy poco, era muy bueno con la pluma. Él llega aquí porque su papá fue contratado para una empresa para construir el canal, lo que es el canal de Tijuana. Ellos por eso se vienen aquí a Tijuana. Él aquí termina la preparatoria. Me consta que trabajó como empleado de una empresa de transportes urbanos en una licorería. ¿Sí? Inclusive hizo presentó examen para aspirar a ser agente de la aquel entonces llamada Policía Judicial del Estado. Afortunadamente no le pasó. Él tenía 17, 18 años cuando él empezó a practicar box e iba a un gimnasio aquí en la ciudad de Tijuana. Estuvo un tiempo practicándolo y llegó a tener unas peleas de hobby nada más. Cuando yo niño me llevaba a funciones de box aquí mismo en Tijuana o me llevaba a verlas por televisión, ¿no? Era el momento en que nos escapábamos juntos. Seguíamos mucho las peleas de Julio César Chávez, ya hacían en mi casa, y en esa ocasión se presentaba la primer pelea Julio César Chávez contra Oscar de la Hoya. Y por ahí encontramos en la zona Río un lugar que se llamaba Las Cascadas. Era una especie de bar, discoteca. Cuando de pronto ya casi al final de la pelea, cuando se iba a dar el veredicto, Francisco me hace una seña con su codo, me golpea, me dice, no hagas preguntas, levántate rápido y sin parar, vámonos al carro y vámonos de aquí. Y ya en el carro me dijo, ¿qué pasó? Si no te diste cuenta quiénes estaban ahí. No, yo estaba viendo la pelea. No sé. Había gente que se dedica al narcotráfico de la familia que es muy famosa aquí en Tijuana. Francisco a mí nunca me comentó, nunca me dijo nada, algún peligro, nunca, nada. Francisco J. Ortiz Franco fue asesinado de por lo menos 4 balazos en la cabeza. Quisieron callar, lo callaron. Tijuana es una ciudad que basa su economía fundamentalmente en 3 sectores. La industria maquiladora, con alrededor de 600 maquiladoras en la ciudad. El comercio intenso por su vecindad con el estado de California. Tijuana es una especie de patio trasero de San Diego, de California en general, donde se practicaba el juego muchos años atrás. Era un casino para la población norteamericana. Por su posición geográfica y vecindad con Estados Unidos, también la hacen muy atractiva para otra actividad que se ha vuelto, pues una de las actividades también de la economía, diría yo, importantes y relevantes, la actividad del narcotráfico.
Es público que los Arellano o el cártel de los Arellano o esta familia llegó a mediados de los 80s a Tijuana. En los 90s se consolida como un grupo ya con características transnacionales y globales. Las calles de un tranquilo vecindario de Tijuana se convirtieron en un campo de guerra. Por más de 3 horas, ráfagas de armas de alto poder sembraron el terror. Frente a la falta de respuesta de la autoridad para darnos seguridad, pues muchos tenemos guardaespaldas, aparecen carros blindados, amigos míos empresarios traen carros blindados aparte de escoltas. Zeta nace en una época en que el periodismo en México era harto oficialista, ¿no? Era pro gobierno. Entonces don Jesús Blancornelas venía de haber dirigido 5 periódicos entre Sonora y Baja California, de los cuales de todos lo habían corrido por su línea editorial independiente. Origen mismo es un esfuerzo de la libertad de expresión. El nombre deriva de que un periódico llamado ABC fue sofocado por el gobierno local de Baja California y los periodistas que hacían ABC resolvieron recomenzar incluso en San Diego, del otro lado de la frontera, y por eso, para indicar la continuidad, pero en el otro extremo, pusieron Z a su semanario. Los miembros del crimen organizado estaban en la impunidad, andaban por la calle y nadie los detenía o los agredía o los señalaba. A partir de que Z presenta sus fotografías, sus nombres, sus actos, sus crímenes, pues empieza a ver el narcotráfico se retrae, al menos en su vida pública. Obviamente siguen con su actividad ilícita. Eso es, pensamos, cuando lo toman personal. Me parece muy valioso porque alguien tiene que informar a la sociedad de lo que sucede en ese mundo del narcotráfico, del crimen organizado, ya con detalle y con información más precisa. Y Z es lo que ha hecho, pues diría yo que semana tras semana. En 1987 balean las oficinas de Z. Era ya de noche, no había nadie afortunadamente en el periódico. Un año después, en 1988, asesinan a Héctor Félix. Héctor Félix Miranda escribía notas periodísticas semana tras semana en contra de Hanro. Eran muy fuertes. Se detuvo a 2 autores materiales, pero no se llegó al autor intelectual, a pesar de que la sospecha era y es sobre una persona, como es el caso de Jorge Hank. Salimos de la casa, vimos a unos narcos ahí en la esquina, no les dimos importancia. Más tarde, cuadras más adelante, se nos atravesaron y empezaron a disparar. Primero mataron a mi compañero, que era el que manejaba, pero mi compañero me aventó a la parte baja de la camioneta. Mi compañero Luis Valero recibió 84 balas. Yo recibí 4 porque él me cubrió. Y estuve a punto de morir. Y entonces de repente empezamos a escuchar, nos balacearon. Pero con una voz así como quebradiza, muy, muy calmada. Entonces yo estaba en mi recámara y me levanté. Yo agarré mis cámaras y salí corriendo a la casa. Pero al tiempo que estamos platicando yo estoy tomando las fotos. Dije, yo te veo bien, no te veo con sangre. Pero pues todas sus heridas eran internas. Y para ese entonces ella se estaba desangrando. En ese entonces don Jesús traía una seguridad del gobierno del estado. 2 semanas antes del atentado se retiraron. Las primeras investigaciones nos dicen, y así lo publicamos, que hay 10 participantes en ello.
Ninguno de los que están detenidos, que son entre 5 y 6, está siendo juzgado por el crimen de Luis o el atentado a Blanco Ornelas. Benjamín Arellano Félix está en una prisión mexicana y no está siendo juzgado por el atentado a Blanco Ornelas. Cuando en Estados Unidos, en la corte de San Diego, ya se determinó que el asesino que cayó muerto el día del atentado a Blanco Ornelas trabajaba para ellos. Era un apasionado del periodismo, así algo exagerado, ¿sí? A veces estaba dormido y se levantaba así, daba el brinco y yo, ¿qué pasó? Se me ocurrió algo, ahorita vengo, voy a escribir. Francisco era una persona muy importante en el equipo de Blanco Ornelas, fue reportero fundador de Z, lo conoció de muy joven, o sea, lo vio crecer y fue una persona muy, muy cercana a él, ¿no? Francisco era muy leal hacia sí mismo. Sus convicciones, sus valores, sus principios, su manera de ser, nacía de esa lealtad que él mismo se debía. O sea, era una columna dentro de Z, ¿no? Era un sostén para Z. Su formación de abogado lo hacía ir más allá, ¿no? Pues basta con ver sus reportajes. Sus reportajes les gustaba verlos, porque él era justo. Hay gente que ya lo trae en la sangre, o lo trae en el corazón. Francisco sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y Francisco estaba, creo yo, plenamente consciente del peligro, de la peligrosidad de las notas. Pero sí llegamos a platicar. Pero insisto, nunca creyó que se fueran a concretar las amenazas. Blanco Ornelas tenía una guardia de elementos del ejército mexicano, eran entre 14 y 18 soldados quienes lo cuidaban las 24 horas del día, y los editores, que era el caso de Francisco, el caso de Héctor y mi caso, y los hijos de don Jesús, teníamos una guardia de 2 policías municipales. Él me comentaba que no se sentía muy a gusto con ese, pero que se lo habían asignado y quería. Y comentamos 2 o 3 veces, él me comentó una vez, mira, me dijo, lo traigo porque me lo asignaron, dice, pero tú sabes, me dijo, que si quieren atentar contra mí, lo van a hacer. Ortiz Franco hace una cantidad importante de reportajes sobre el crimen organizado. En abril o mayo más o menos del 2004, él consigue a través de sus contactos, volvemos en las propias autoridades, una investigación sobre los nuevos integrantes del cártel de los Arellano Félix. Consigue fotografías y nombres de estas personas. Esas fotografías las consigue porque se las habían sacado o se las habían tomado para tramitarles